Bueno, muy bien, vamos a dar inicio entonces a este encuentro que vamos a realizar en el marco de este taller de juicio por jurados en las escuelas. Es una actividad de difusión de lo que es el sistema de administración de justicia penal y el sistema de juicio por jurados específicamente. Hoy lo que vamos a realizar es un intercambio entre magistrados y funcionarios del Departamento Judicial de La Plata con los estudiantes del Colegio CENIT, el Colegio del Sol de La Plata, que están realizando este taller de juicio por jurados, y el próximo lunes tienen previsto la realización de un simulacro de juicio por jurados a través de esta plataforma Zoom, y que se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube de la Universidad del Este. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a funcionarios, como decía, magistrados del Departamento Judicial de La Plata. En primer lugar, voy a presentar al doctor Raúl Dalto, que es juez de la Cámara Penal de este Departamento Judicial de La Plata, y también es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de este Departamento Judicial. Justamente la Asociación de Magistrados es una asociación que está auspiciando la actividad con la intervención de sus miembros, como así también son el doctor Martín Chorazzi, que es agente fiscal de juicio en este Departamento Judicial de La Plata, y la doctora Gladys López, que es defensora oficial. La idea de este intercambio es que cada uno de quienes he mencionado recién va a realizar justamente una referencia de cuál es su rol, su función en un proceso penal, y así también les van a comentar acerca de su experiencia en lo que es el juicio por jurados, ¿sí? Que es lo que ustedes van a realizar. También hago mención que en este taller, ¿no?, de juicio por jurados en las escuelas, intervienen los equipos del programa de extensión de la Universidad del Este y del Observatorio de Enseñanza del Derecho, el área de alfabetización democrática jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, y justamente están conectados algunos de los estudiantes y abogados que ayudan y colaboran con este taller. Así que, bueno, en primer lugar, le doy la palabra al doctor Dalto para que pueda realizar su intervención. Bueno, gracias Analía. Los saludo a los profesores y a los alumnos que están presentes. Esta es una actividad que nació la idea a fines del año pasado con Mónica. Y bueno, inmediatamente, accidentalmente, digamos, charlando una tarde, nos pusimos de acuerdo en llevar a cabo esta posibilidad, y hacia fin de año, junto con Analía y con Gladys, nos reunimos en la sede del Colegio de Magistrados, nunca imaginando que lo íbamos a hacer a través de este sistema, ¿no? La idea era hacerlo presencialmente, hacer un simulacro presencial. Pero bueno, acá también está la gran labor que llevó a cabo Analía para poder gestionar esto. Cuando a mí me lo planteó para hacerlo remoto, me vi superado por la idea tecnológica. Pero bueno, cuando hay ganas se puede. Ella se lo propuso. Bueno, inmediatamente Mónica me pasó tu teléfono, Juan Pablo, y Analía se ha comunicado con vos para llevar esto adelante. Y esta es una actividad que nosotros desde el colegio de magistrados y funcionarios vimos como una buena actividad educativa, porque son chicos que prontamente están ya en condiciones de ser llamados para ser jurados, tienen que ser mayores de edad, y más allá de del conocimiento que puedan tener a través de alguna película, acá hay actores reales. La doctora Gladys López es una especialista en este tema, tiene la defensoría a cargo de juicios por jurados, con lo cual, digamos, llevamos adelante esta actividad seriamente. Ya les digo, Gladys es una especialista en este tema.
lo mismo que Martín, además Martín es un amigo de años, y también ha llevado, digamos, juicios permanentemente. eh, También digamos, es muy difícil enfrentar a un tribunal, como también es muy difícil demostrar, ¿no? Tanto el fiscal como la defensa, eh, la acusación o la defensa propiamente dicha del imputado. O sea, tanto un jurado como un tribunal de jueces implica una seriedad para llevar a cabo su tarea, ¿no? Así que a nosotros como actividad nos pareció súper interesante la propuesta que llevó Analía al colegio, y bueno, finalmente se ve reflejada en esta, digamos, reunión previa al simulacro que va a ser el lunes que viene. Está ausente, yo no voy a llevar el juicio adelante, lo va a llevar la doctora Carmen Palacios Arias, que es jueza de un tribunal oral de acá de La Plata. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en la propia sala de juicio con alumnos de Analía de la facultad del año pasado, y la verdad que es una experiencia muy agradable, porque los chicos, los equipos que hacen, los equipos de la Fiscalía, de la Defensoría, están muy compenetrados con el rol que les toca desempeñar, así como quien hace de imputado, quien hace de testigo. Bueno, la verdad que a mí me gustó la experiencia, y creo que es de lo más productiva, ¿no? Sobre todo, insisto, para los chicos que ya están por egresar este año de la escuela secundaria. En particular, digamos, en esta ocasión estoy digamos, como representante del Colegio de Magistrados, que tanto Gladys como Martín y también Analía son integrantes. Así que en realidad ellos son los que los van a asesorar y van a poder aportar las inquietudes que tengan para llevar a cabo el simulacro el lunes que viene, del cual voy a estar también presente, observando más que participando, a ver cómo se desempeñan. Ya les digo, para mí cuando lo hice fue una muy linda experiencia, así que espero que se repita y digamos que todos puedan llegar o arribar a esta conclusión y satisfacer las expectativas que cada uno ha puesto en esto, que es insisto, ¿no? Una gran tarea que se ha llevado adelante por parte de Analía, y poder llegar el lunes que viene a este simulacro, al igual que los profesores y profesoras y autoridades de la escuela. Así que en este punto mi rol como juez no tiene demasiado sentido que yo me ponga a hablar, sino que van a estar más interesados en hablar con la defensora y con el fiscal. Y hasta me parece oportuno que la jueza que va a intervenir no esté presente. Les decía tanto Gladys como Martina, no se deja influenciar por las preguntas que ustedes pueden generarle a los tutores, ¿no? Entre comillas, en esta oportunidad. Así que de mi parte, muy agradecido, contento que esto se pueda haber realizado, y bueno, dejo a mis colegas para que sean interrogados en esta oportunidad de ellos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por tu participación y también por todo, como justamente ha realizado la descripción de cómo se generó esta actividad gracias a su intervención y a ese contacto que se estableció con el colegio, con las autoridades del colegio, a quienes también agradezco muy especialmente, ¿no? por la predisposición y por la coordinación que vienen llevando a cabo con cada uno de los docentes, bueno, en especial Juan Pablo, con quien hemos estado todo este tiempo en permanente comunicación para hacer posible esta actividad, así que, bueno, muy agradecida también desde mi rol docente con toda la ayuda que nos generaste, Raúl, para poder llevar a cabo esta actividad, así que gracias. Bueno, entonces a continuación le vamos a dar la palabra, no sé si
si generamos esa intervención por su orden, como en los juicios, hacemos en primer lugar al agente fiscal, al doctor Martín Giolasi, que es justamente fiscal de juicio y que, como ustedes ya saben, chicos, el fiscal de juicio justamente es quien lleva la tarea de acusar, ¿no?, en el debate oral, y la idea, hago esta aclaración también, es que esto sea un intercambio, esta instancia, esta oportunidad que nosotros tenemos acá de tener la intervención tanto de Martín como de Gladys, es que ustedes puedan realizarles las preguntas que consideren convenientes. Ustedes pueden hacerlas a través del chat, o yo se las puedo transmitir, o si no también pueden levantar la mano y hacer uso del micrófono, ¿sí? En ese sentido, siéntanse con total libertad para poder hacer de esto un diálogo, porque la intención es que ustedes se puedan resolver todas las dudas e inquietudes que tengan acerca del funcionamiento de la justicia penal, y luego especialmente acerca de cómo se desarrolla un juicio por jurados. Bueno, Martín, te doy la palabra si podés realizar tu exposición. Bien, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, primero obviamente les agradezco a todos, a Raúl, como dijo, independientemente somos amigos, a todas las autoridades, a Analía, a la doctora Reyes. Y bueno, un poco la doctora Reyes me quitó la idea de justamente cómo comenzar, porque iba a empezar contándoles que en la práctica, más allá de que ustedes ya vengan realizando estos simulacros, es justamente así. Si bien el doctor Dalto es juez de cámara, es decir, de una instancia superior, comienza dando una apertura del debate el juez, después se le cede la palabra a la parte acusadora, en este caso sería la fiscalía, a quien represento, y luego los argumentos y los lineamientos de la defensa, de la parte que representa al imputado. Una mínima aclaración para que, bueno, yo entiendo por lo que estuvimos hablando que ustedes, más allá de que sean alumnos del secundario, que no sean alumnos universitarios o abogados, ya tienen cierta idea y ciertas nociones, pero no me gusta dar nada por hecho. En todo caso, después lo que yo no comente y ustedes consideren importante o que les interesa saber, me lo hacen llegar por las preguntas, y si no hacemos otro eventual encuentro no hay ningún inconveniente. En ese sentido, en primer lugar, me gustaría que sepan que tal cual como contamos con la Constitución de la Nación y contamos con la Constitución de cada provincia, el orden de la justicia es ese. Tenemos el Poder Judicial de Nación y el Poder Judicial de Provincia. Hago esta pequeña aclaración, primero porque permítanme hacer un poco de catarsis de algo que siempre nos molesta a todos, y bueno, aprovecho este medio para poder contarlo. En el 88% de las veces que ven que sale en cualquier programa de televisión, periodístico, lo que fuera, que se hablan de los jueces, de Comodoro Pi, de lo que sea, eso es la justicia federal y la justicia nacional. Nosotros formamos parte de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y también es oportuno hacer mención en este sentido. ¿Por qué? Porque también habrán escuchado de la tan mentada reforma procesal, en realidad, que se le quiere dar a la justicia federal y a la justicia nacional. Y digo esto porque en lo que es Nación y el Foro Federal no está previsto el juicio por jurados, a diferencia de lo que sí ocurre en nuestra provincia. Eso me gustaba, en principio tenía intención de
remarcar esa circunstancia para que ustedes puedan tener en cuenta. Martín, discúlpame que te interrumpa, solamente por una cuestión de organización nada más te quiero interrumpir. Acá los chicos ya están haciendo algunas preguntas por chat. ¿Vos preferís que te las vaya transmitiendo o preferís que luego vos me indiques en el momento para que te las transmita? Sí, no, simplemente está bien, está bueno, prefiero las preguntas, pero hacer también la aclaración de que, bueno, ya lo saben, ¿no es cierto? Tenemos dentro de la provincia lo que son los debates, los juicios técnicos que se realizan sin jurado y lo que se realizan con jurado. Y lo último para aclarar también, que porque vieron que en la presentación se refirieron a mí como fiscal de juicio. También quiero que sepan que dentro de la provincia de Buenos Aires, no todos los departamentos judiciales están separados de esa forma, ¿sí? O sea, muchos, al igual, por ejemplo, a diferencia de lo que es la defensa hace lo que es la instrucción, es decir, la investigación, la parte donde se trata de determinar qué hecho ocurrió, y también es la misma que va a juicio. A diferencia de la doctora López, que se especializa solamente en juicio por jurado, y ella tiene más conocimiento que yo, tiene más práctica que yo, alguna cuestión ella los va a ilustrar mejor todavía de lo que yo les puedo referir. No obstante eso, he realizado juicios por jurado también. Entonces, hecha esa aclaración, en el Departamento Judicial de La Plata hay un juez que lleva a cabo la investigación y por el otro lado, no soy yo el único, hay otros colegas que nos encargamos de llevar, de realizar toda esa etapa que se hizo escrita a la parte, al plano oral del juicio, por jurados o un juicio técnico. Ahora sí, Anita, perdón, Ana, Bien. si querés. No, pero estuvo muy bien la aclaración, Martín, porque justamente, bueno, los chicos dentro del taller estuvieron viendo cuáles son las etapas del proceso penal, ¿no? Entonces, en una primera etapa, que es la investigación, justamente en esa etapa intervienen un juez, un fiscal, que no son los mismos que aquellos que intervienen en la etapa de juicio, ¿sí? Y esto está bueno aclararlo porque justamente la pregunta que realizaron en el chat va a tener vínculo con eso. En cambio, el defensor sí es el mismo, es el que interviene, bueno, salvo en el caso de Gladys, que ahora después ella va a explicar cuál es su función específica, porque ella está en una defensoría que está especializada en la realización de juicios por jurados e interviene en la etapa de juicio, ¿sí? Bueno, entonces, te transmito, Martín, cuál es la pregunta que hicieron. ¿De qué manera el fiscal, esta la hizo Sofía Reggiani, dice, ¿de qué manera el fiscal podría resolver un conflicto en el caso de no tener pruebas suficientes y no poder ganarlo? O sea, ¿qué pasa cuando o sea, ¿qué haría un fiscal si no tiene suficientes pruebas, ¿no? Y que generalmente puede ocurrir, me parece, Martín, por esta cuestión de que el fiscal que interviene en investigación no es el mismo que interviene en el juicio. Esto es por una cuestión de división de tareas, ¿no? Que está organizada de esa manera. Bien, sí, se dan dos cuestiones. No es que, por supuesto, todos somos humanos y nos equivocamos. Por lo general, los colegas que trabajan en la instrucción, además cada uno también trabaja con las herramientas que puede, como recién el doctor Dalto decía que las escuelas públicas y no en todas las privadas tienen la posibilidad de hacer esta tarea. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Pero por lo general se trabaja bien dentro de lo que es la instrucción. La última aclaración, el juez nunca va a ser el mismo en la instrucción porque justamente, un poco lo dijo Analía, es el juez de garantías, quien debe garantizar y cumplir con el proceso y dar requerimiento a las peticiones del fiscal de instrucción. Y de ninguna manera podría ser un juez ni técnico ni por jurado, en el caso de que el día de mañana por las circunstancias le toque ocupar ese lugar, ya emitió opinión, ya dejaría de ser imparcial y tampoco podría realizar esa actividad. La pregunta que hace, la verdad que es muy buena,
porque es muchas veces la misma pregunta que me hago yo. Y por más que suene a modo de chiste, es real, porque también en esto creo que influye una cuestión procesal o de procedimiento, ¿sí? Si no me entienden, me avisan, pero ya estando la doctora Reyes de por medio, sé que esas cuestiones las han tratado. ¿Por qué digo una cuestión procesal? Porque, y también muchas veces siempre en la instancia superior, ante requerimientos defensistas, esta frase es común. No se necesita, no se requiere la misma certeza, ¿sí? Durante la investigación, es decir, el momento previo de lo que el Código de Provincia establece como el requerimiento de elevación a juicio, de la certeza absoluta y concreta que se requiere ya en la etapa de juicio, ¿sí? Que ahí es donde culmina y se terminaría de poder contar con todos los elementos probatorios. ¿Qué puede pasar? Bueno, esto también no quiero abarcar todos los temas para que la doctora López los pueda explicar. Hay estipulaciones probatorias, hay acuerdos que se hacen con la defensa. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces en lo que es el juicio por jurado, también lo habrán visto, dice, no vamos a discutir la materialidad, es decir, esto ya lo damos por probado. Y supongamos que esa era una cuestión difícil de probar, pero bueno, la defensa está convencida de que el autor fue otro y va a demostrar que ese no fue el autor. Entonces ahí quedaría solamente una cuestión de prueba. Eso ya sería un poco más la actividad y lo que va a realizar y lo que va a tener que interpretar el jurado. Vamos a suponer que es muy difícil que uno no encuentre ningún tipo de prueba una vez que fue elevada la causa a juicio. Es decir, no tengo cómo probar la materialidad, no tengo cómo probarle la autoría. En un juicio, permítanme decir esto, por favor, en un juicio técnico es más fácil porque llegado el caso y advirtiendo que no hay prueba, incluso se escucha a determinados testigos, el fiscal puede desistir de la acción, es decir, retirar la acusación. Que eso es lo que me olvidé de decirles, que no lo quería dar por supuesto. El fiscal no solo representa al interés de las víctimas, que es lo más importante, si se quiere, y hoy está en boga, sino representa el interés de la sociedad, y en la sociedad también está representado el imputado. Nunca nos olvidemos que vamos a hablar de un caso que pueda suceder, que por una circunstancia extraordinaria nos hayamos equivocado, o media alguna circunstancia que pueda excluir la responsabilidad del imputado, puede ser un hermano nuestro, un pariente, nosotros mismos, un amigo, así que no siempre hay que tomar esto, no es una rivalidad, no es un Boca River, y es un trabajo, ¿no es cierto? No entiendo que acá no hay que tomarlo personal. Entonces, otra de las herramientas que se tiene, lo que pasa que la defensa también tiene en claro que faltarían pruebas o no estaría del todo lo suficientemente claro o fácil para poder lograr la culpabilidad, hablando de un jurado popular. Muchas veces se puede realizar una salida alternativa, es decir, por medio de lo que es un juicio abreviado, que entiendo que ya les explicaste, Ana, un juicio abreviado, han hablado, ¿saben qué es? Sí, pero no estaría de más repasarlo, porque tal vez se habló una yo clase, pero bueno. no me quiero ir del tema puntual. Un juicio cortito, lo más cortito que pueda. Sí. Juicio abreviado, es decir, con la misma defensa incluso podemos acordar hasta una calificación menor, porque por ejemplo, tentativa de homicidio, y en realidad la falta de prueba es no poder acreditar el dolo, la intención que tuvo la persona de matar. Ejemplo corto, doy solamente un puntazo en un lugar no vital y me voy corriendo. ¿Sí? Cuando yo en ese momento, si lo quería matar, lo podría haber apuñalado 20 veces o darle una puñalada en un lugar certero que le quite la vida. Entonces, en ese caso, si bien vino elevada como tentativa de homicidio, se puede acordar un juicio abreviado, que ahora voy, por una calificación menor, a lesiones graves, supongamos, siempre y cuando haya estado en riesgo la vida de la persona.
y ahí es una salida alternativa, y no tenemos que ir al juicio por jurados, porque tampoco es gratis realizar un juicio por jurados. Implica movilizar un montón de gente, implica molestar, entiéndase bien, ¿no? En el sentido, para mí es apasionante que puedan participar los ciudadanos, la población que nada tiene que ver con el derecho, y que además vean cómo es el sistema y cómo es el poder judicial, que lo vean de adentro, y sean ellos quienes efectivamente digan si es culpable o no esa persona. Y el juicio abreviado, para terminar, es: el juez va a resolver si es culpable o inocente con lo que tiene en el expediente, es decir, lo que les había explicado anteriormente la doctora Reyes durante la primera etapa del procedimiento, que es con lo que el fiscal de instrucción, en nuestro caso, eleva la causa a juicio. Le dice: toma, Martín, ahora te toca a vos, anda al juicio por jurado, según la pena, si da para juicio por jurado, o vas a un juicio técnico. Y siempre y cuando, ¿sí?, el imputado, por más que la pena lo permita, saben que es obligación que se manifieste si está de acuerdo o no, si no se interpreta que todo va a juicio por jurado. No sé si más o menos lo contesté o era algo más puntual en relación al juicio. Bien, sí, Martín. Acá me parece que Raúl quería hacer una aclaración también. Raúl, ¿querés intervenir? Sí, no, un poco lo que decía Martín, para que ustedes también tengan en cuenta que lo importante del juicio por jurados es que de alguna manera aventa esta crítica que a veces tenemos los jueces, los fiscales y los defensores oficiales, que no somos elegidos por el pueblo, sino que somos designados por una terna que confecciona el Consejo de la Magistratura, que se eleva al Senado de la provincia, y el gobernador elige a uno de esos 3 candidatos. Entonces, uno de los objetivos del jurado popular es de alguna manera reemplazar el voto popular que tiene un diputado, que tiene un senador o que tiene el gobernador en las autoridades locales. De alguna manera reemplaza ese voto que a nosotros nos falta y que de alguna manera parte de la sociedad a veces critica, ¿no? Sin conocer lo que implica que nosotros lleguemos a los cargos que estamos, ¿no? Que no somos designados a dedo, sino que llegamos luego de severos exámenes que tenemos que ir aprobando. Pero solamente, Martín, era para aclarar que el jurado popular de alguna manera es el voto popular que tienen en cuanto a la elección los otros poderes del Estado. Simplemente eso. Sí, gracias, Raúl. Está perfecto, porque justamente eso incluso era lo que, lo dije muy por arriba, Raúl por supuesto enseguida lo advirtió y se los explicó mejor. Incluso es fundamental que en uno de los poderes del Estado, o sea, realmente decide la gente, ¿sí? Es como si un día vamos a votar una ley, más allá de que se pueda presentar un proyecto, lo presenten y sean una cantidad de ciudadanos los que la voten, y digan yo creo que sí o que no por tal o cual cosa. Así que, ¿me querés hacer otra pregunta o hablo alguna otra? Bien. Bueno, también Sofía Reggiani nos preguntaba, ¿de qué manera se podría, esto ya es una pregunta de práctica, ¿no? O sea, tema ya de litigación, me parece que es específico, y de hecho, creo que acá también podría intervenir Gladys, ¿no? En su rol. Dice, ¿de qué manera se podría desacreditar, por así decirlo, la declaración de un testigo? Hola, ¿quieren que más o menos que responda algo? ¿Yo Bien, o vos, Martín? No, yo después, si me permitís, Gladys, y quiero ver que... No. Después de que vos expliques, quiero contar una experiencia personal y que me digas qué opinás de lo que me ocurrió. Vale. Bien, hay 2 maneras de desacreditar un testimonio. Uno es en relación a la persona que está declarando. Supongamos que una persona, en realidad, un testigo de cargo de la fiscalía, de repente tiene, a ver, por ejemplo, la víctima, se me ocurre la víctima de un hecho de lesiones, o la presunta víctima de un hecho de lesiones que dice haber sido agredida por el imputado, el acusado. Por ejemplo, se puede, en ese caso,
contar situaciones previas de la víctima donde habitualmente sea una persona que tenga peleas, digamos. Tiene que ver con la personalidad del testigo que va a declarar. Ha pasado en algún caso que de repente una persona era acusada, o sea, los vecinos del barrio decían que era testigo en una causa y decían que era narcotraficante, los otros vecinos que vinieron a declarar, y esto de repente realmente disminuyó la credibilidad del testigo por su sola personalidad o por sus cuestiones de conducta de él. Ahora, también hay cuestiones que desacreditan un testimonio que tienen que ver con las circunstancias de tiempo, modo, lugar, digamos. Por ejemplo, una persona que dice haber visto a otra 50 metros, y de repente esta persona sufre de miopía, y no estaba usando anteojos. Entonces, circunstancias particulares que tienen que ver con ese momento, y las condiciones en este momento, en este caso personales, o sea, puede ser otra cuestión, o porque había un árbol, o porque no había luz, todo esto contribuye a desacreditar los hechos que está contando esa persona en ese testimonio. Son como dos aspectos distintos. Bien, eso sería una explicación general. Bien. ¿Puedo? Sí, Martín. Bien. Otra de las cuestiones, porque eso que les explicó Gladys está bueno que ustedes lo tengan en cuenta justamente para cómo preguntar o cómo encarar un testimonio en lo que es la práctica. Lo que es la práctica siempre hablando del juicio popular. Ahora, una vez me ocurrió una situación, porque la ley de juicios por jurados se incorpora a nuestro código procesal, no es que modifica todo el código procesal o es un código procesal aparte. Y acá viene una cuestión por ahí más técnica, si se quiere, pero como me pasó en la práctica, se las transmito. ¿Qué ocurre? Vieron que en lo que es el juicio por jurado, siempre tanto la defensa como la fiscalía, de hecho, si no lo hacen, yo creo que sobre todo la fiscalía nunca van a obtener un buen resultado, entrevistarse previamente con un testigo, por más que ya haya declarado en la primera parte, que fue la que les explicó la doctora Reyes al hablar de las cuestiones procesales. Una vez, en un juicio por jurado, vino el abogado, un defensor particular, diciéndome, yo quiero que escuchemos al testigo X, que vas a ver que cuando lo escuches, te vas a dar cuenta que va a dar una versión, y no fue así, no tuvo la culpa mi cliente. Bueno, bárbaro. ¿Qué hicimos? Siempre respetando la igualdad de armas y para que quede todo con la mayor claridad posible. A diferencia de en un juicio técnico, hubiese sido otro el procedimiento, no importa. El propio defensor trajo a su testigo, lo trajo a la fiscalía, y estuvimos las dos partes, el defensor, que en este caso era particular, y quien les habla. Además de mi secretario, que obviamente es quien da fe, y se volvió a tomar una declaración testimonial, la cual quedó debidamente registrada. Se le preguntó, señor, bueno, ¿qué es lo que usted tiene para contarnos? ¿Qué fue lo que vio? Cuéntenos. No decía nada. Se le leyó la declaración anterior, previo a esto, perdón, que había dicho, no, es lo mismo que yo ya había dicho antes. Y lo mismo que ya había dicho antes, en realidad no lo ayudaba prácticamente en nada al imputado. Entonces yo ahí quizás cometí un error. Quedó esa declaración, llega el día del debate, porque acá viene otra cuestión que ustedes habrán analizado profundamente y tiene que ver con el procedimiento del juicio por jurados. No hay piezas incorporadas por lectura, no se incorpora nada por lectura. Lo mismo, si ustedes quieren exhibir el arma, y muchos no, uno de los jueces técnicos utiliza esta metodología para el juicio técnico también. Yo quiero exhibir el arma. En cualquier otro juicio yo pongo en mi ofrecimiento a prueba que se exhiba el arma homicida, la que fuere, de fuego, un arma blanca, la que a ustedes se les ocurra. Para hacerlo en un juicio por jurado, yo tengo que tener un testigo que me diga, sí, yo vi el arma. Ah, muy bien, ¿usted la vio? Pregunta, siempre en forma objetiva. ¿Quién trae el testigo? ¿Quién es el fiscal? ¿Recuerda qué arma era? Sí, era un arma blanca.
¿recuerda aproximadamente qué medida tenía el arma? ¿La puede describir con la mano? ¿Se acuerda si estaba oxidada, por más que les parezca muy puntual esto? No, me acuerdo que era plateada, que brillaba, y lo poco que vi tenía el mango negro. Perfecto, entonces ahí sí yo le pido permiso al juez técnico, al juez que dirige el proceso y regula estas cuestiones, que teniendo en cuenta la descripción que hace el testigo X, se exhiba el arma. Y ahí recién es donde estaría habilitado para que el jurado pueda ver y tomar dimensión con qué arma se procedió a producir la lesión o la muerte. A lo que iba es que yo esa declaración que se hizo en la fiscalía, que la firmó quien vino a declarar nuevamente, que era más que nada para tomar conocimiento y saber qué se le iba a preguntar y cómo se le iba a preguntar, porque no se olviden que es por turnos, pregunta primero el fiscal, después pregunta el defensor, y el defensor tiene el contraexamen, y no es un detalle menor, porque en el contraexamen sí se puede preguntar de otra manera diferente a quien propone el testigo. No es un dato menor para el litigio, quién tiene el contraexamen. Para mí es importante. Entonces yo solicité y pedí que yo, perdón, su señoría, siempre mirando, siempre diríjanse al jurado, que es a quienes les están hablando a ustedes y que es quienes van a decidir. Le explican al jurado, pido un segundo, una cuestión técnica, esta persona X ya vino y declaró en mi fiscalía y dijo otra cosa, diferente a la que está diciendo acá. En esta circunstancia excepcional, voy a solicitar que se le exhiba lo que dijo en la fiscalía delante del defensor en el marco del procedimiento del juicio por jurado, y que nos diga qué tiene para decir, porque puede incurrir en falso testimonio, al igual que en un juicio técnico. Bueno, en este caso, el juez decidió que yo no podía confrontarlo con esa declaración porque no había solicitado que se incorpore al expediente la declaración. Bueno, entonces no lo pude confrontar con lo que él había dicho en la fiscalía, que se remitía a lo anterior y era diferente a lo que había dicho en el momento que los estaban escuchando los jurados. No sé, digo, pues me pareció una cuestión curiosa, técnica, que incluso me dejó una enseñanza. En realidad, creo que hubo un error ahí porque existe una metodología de confrontación que tiene que ver específicamente con la frase distinta que haya dicho el testigo. Hay todo un procedimiento para poder confrontar, distinto al que se hace en los juicios técnicos, pero que permite volver sobre las declaraciones previas. Pero no significa incorporación por lectura eso. No, por supuesto. No, pero digo, me parece que debe haber habido algún error del juez ahí. En ese bueno, yo creo lo mismo, que se lo debió haber podido hacer la aclaración. Está bien, de nuevo una vez, lo que dice Gladys, porque ojo, chicos, nunca se confundan. Incorporar con lectura con hacer que un testigo trate de ayudarlo en su memoria o en lo que fuere, porque a veces son hechos que han pasado bastante tiempo, que dijeron alguna circunstancia que en el momento, por los nervios, por un montón de situaciones, en el momento del debate propiamente dicho, no la recuerdan. Así que no sé si hay otra pregunta. Sí, iba a hacer una aclaración, ya que justamente se tocó el tema, ¿no?, de que el sistema de juicio por jurados, ¿no?, es de reciente aplicación, ¿no?, por los operadores jurídicos, y por eso estamos en un proceso en el cual aún nos estamos capacitando todos los operadores, y por eso la implementación a veces depende de una efectiva, ¿no?, capacitación de parte de todos los operadores jurídicos, y en ese sentido, bueno, estamos continuando en esa tarea, ¿no? Así como ustedes, chicos, ahora están preparándose para la realización de un simulacro de juicio por jurados, bueno, cada uno de los operadores judiciales, y ahora seguramente va a contar también su experiencia Gladys, implica toda una preparación previa, ¿no?, para poder llevar adelante este juicio con herramientas que antes no se aplicaban, ¿no?, porque ahora hay una necesidad de expresarse en otros términos, y además también tiene que ver con la aplicación específica de
de principios procesales que antes tal vez no se tenían tanto en cuenta en los juicios tradicionales, ¿no? Cuando intervenían los jueces técnicos. Entonces, bueno, hay cambios que son importantes. Hay otra pregunta que ya está vinculada al tema de litigación, específicamente, si bien aclaro que en el material que le subimos al taller pueden encontrar una explicación, igualmente la transmito a tanto a Gladys como a Martín, es vinculado al tema de las objeciones, ¿no? En qué momento se realizan estas objeciones y, digamos, cuáles serían las preguntas que eventualmente pueden ser objetadas y por qué motivo. O sea, apenas una breve referencia acerca de lo que significa la objeción y cuál es su utilidad y casos en los que pueden realizarse, ¿no? Bien, digo más o menos una idea básica. La objeción en realidad se hace cuando algo de lo que está haciendo la contraparte o el testigo incluso daña el caso mío, o sea, el caso de la fiscalía o el caso de la defensa, el caso que yo estoy llevando. O sea, no hago objeciones en principio porque sí. O sea, hay una forma para las preguntas que hay que respetar, pero no necesariamente si la está haciendo mal la otra parte la voy a objetar por mero formalismo. Lo primero y principal que tengo que tener en cuenta cuando hago una objeción es que está efectivamente la otra parte de alguna manera dañando mi caso, porque si no canso al juez, canso al jurado, y además interrumpo innecesariamente quizás el juicio. Eso por un lado. ¿Cuándo? La verdad que se puede hacer en distintos momentos. Cuando la otra parte, por ejemplo, a ver, de repente está haciendo el alegato de apertura, la otra parte, chicos, yo la verdad que no sé en qué nivel, digamos, pero por las preguntas veo que están en un nivel relativamente avanzado, así es que si no, por favor avisen y vuelvo hacia atrás, digamos, pero a ver, yo tengo, por ejemplo, el alegato de apertura es la presentación que hace la parte de los hechos del caso, ¿no? Entonces, si la otra parte de repente, por ejemplo, la fiscalía en mi caso, está cambiando los hechos por los que se venía a juicio, yo puedo objetar e incluso interrumpir el alegato de apertura. Cuando se está haciendo una pregunta en forma incorrecta, por ejemplo, el fiscal, yo me pongo siempre del lado de la defensa, ténganme compasión en eso. Si el fiscal está preguntando, por ejemplo, haciendo preguntas que se llaman sugestivas, cuando es por sí o por no una pregunta sugestiva, o sea, no cuando empieza con qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, digamos, cuando no son preguntas abiertas, bueno, cuando el fiscal está haciendo eso, por ejemplo, o al revés, si es un testigo mío, yo puedo objetarle y decir la objeción sugestiva, está usando una pregunta sugestiva. También puedo decir objeción porque no es pertinente la pregunta, o sea, no tiene nada que ver con el hecho. U objeción porque de repente el fiscal está tratando de hablar de los antecedentes del imputado y eso está prohibido. O objeción porque no tiene relevancia la pregunta que está haciendo. Tienen que ver más que nada entonces con temas de forma, cuando daña el caso, y obviamente cuando hay cuestiones de relevancia, pertinencia, que también dañan el caso. Y también puede ser en el alegato final que objete lo que está haciendo la contraparte, porque, por ejemplo, se está refiriendo a prueba que no se produjo en el juicio. Creo que más o menos les di un pantallazo de cada uno de los momentos y qué posibles objeciones, pero no sé si hay algo más, me dicen. Sí, perfecto. Eso sería como una síntesis, digamos, en relación. Igualmente, recuerden, chicos, que tienen el material también donde pueden ver los distintos tipos de objeciones, bueno, justamente con la práctica que les ha transmitido Gladys. Acá hay una pregunta. Sí, Martín. No, porque yo quiero, más allá de lo técnico, que por supuesto está perfecto, es como lo dijo Gladys, está bueno por ir para la práctica, ya que está bien que ustedes van a hablar sobre un caso que ya está escrito, que ya saben qué dice cada testigo, ya están los hechos, pero los que se dedican a estudiar todas estas cuestiones de, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo hacen ya hace mucho tiempo, yo se lo juro que esto una vez lo comprobé, me lo dijeron y yo dije, no, mentira. Por ejemplo, alegato de apertura.
muchos dicen que con el alegato de apertura, me parece un tanto exagerado, pero dicen que es con lo que se gana o se pierde el juicio. Y me sugirieron, el dato que vos querés remarcar, decilo 3 veces. Lo ideal sería decirlo al principio, en la mitad y al final. Que eso queda grabado en el... No se olviden que ustedes les están hablando y se están refiriendo a personas como juegan con nosotros con la publicidad y por eso nos dan ganas de tomar alguna bebida refrescante o alguna comida. Esto ténganlo en cuenta en la práctica. Es la forma que tiene cada uno de elegir y de llevar a cabo a la práctica su cometido, ¿no? Y siempre, por supuesto, obviamente convencido de lo que uno hace. Y yo lo hice al principio, en la mitad y al final. Al otro día había una periodista, el título de la nota era justamente la frase que yo había repetido 3 veces. No lo podía creer, se los confieso. Lo mismo a veces pasa con las objeciones. Que, por ejemplo, no lo tomen como consejo porque es cierto, no se puede, pero a mí nadie me impide agarrar y decir en el medio de una pregunta, tratar de buscarlo de alguna forma y decir, pues su cliente ya tenía este tipo de antecedente, ¿no? Objeción, me opongo, no se puede, no era... Al jurado ya lo escuchó, la frase le quedó. Por supuesto que esto es algo que depende de cada uno, y como también lo dijo bien Gladys, si bien no se puede, tampoco uno vaya a cansar al jurado. Se hacen los vivos con esto, o objetar por objetar para interrumpir y cortar una idea, porque ahí se van a ganar también y al jurado no le va a caer muy bien. Y es a quienes ustedes, por más que no suene de la mejor manera, tienen que convencer, más allá de que lo van a convencer con el alegato de apertura, que es otra sugerencia en el cual, ahora hablo como la parte que me toca a mí, decir, yo les voy a probar que esta persona la mató fulanito, y van a ver cómo llegamos a esta conclusión, porque ustedes van a escuchar que pasó esto, y fue por esto, por esto y por esto. Y eso, tratar de desarrollarlo con los testimonios que van a tener en el jurado. Otra cosa, por ejemplo, que ustedes, insisto, ya van a la práctica con algo que ya lo tienen. Un perito. No es como en un juicio técnico. El perito, por lo general, permítanme, pero para que los chicos, igual cuando se vaya la pandemia, estaría bueno que a quien le interese venga y vea los juicios técnicos como son en la práctica y, por supuesto, los del jurado. Perito, por lo general, se sienta, va y dice, ¿qué verdad? No me acuerdo. Hago 100 pericias por mes, no sé a cuál se refiere. Bueno, en un juicio por jurado, listo, final. Entonces, ahí, por eso vuelvo a lo mismo, una de las importancias, por más que sea técnico y una sugerencia simplemente, es una manera, mi forma de litigar, que no quiere decir que sea la correcta, hay miles. Una sugerencia sería que ese perito técnico, por ejemplo, en una autopsia, en un caso de abuso sexual, decirle, por favor, recuerde que estamos ante un juicio por jurado, es una pericia que usted ya realizó, sepa qué fue lo que ya hizo, porque no va a poder, no podría tomar contacto con lo que hizo. Además, de esa manera también se gana tiempo y no se aburre al jurado, y es todo más dinámico y no se pierde la idea y no pierde el hilo el jurado de qué es lo que está. Más allá de que en la experiencia me ha demostrado que están mucho más atentos, y se fijan en detalles que yo me imaginé que no iban a reparar, y eso era lo que a mí me preocupaba. Así que la verdad que en ese sentido me han sorprendido gratamente. Se lo toman muy en serio. Si bien al principio pueden decir, uy, qué bronca, porque por ahí el jurado tiene que venir no son todos de La Plata, y capaz tiene que hacer 300, 200 kilómetros para venir y no le gusta, no le cae bien. Pero bueno, la verdad que es un acto y es una responsabilidad enorme, y es genial que sean las personas las que puedan participar y determinar la culpabilidad o no culpabilidad de otra persona, ¿no? ¿Puedo hacer una acotación, Analía? Sí, Raúl. Un poco sumándome a lo que hablaba Martín en cuanto a, y Gladys también, a esto de no cansar al jurado.
Hay quizá alguno de los estudiantes ya la vio, hay una serie que a mí me gustó mucho, que se llama precisamente El Jurado, creo que es alemana, en donde es un caso de un doble homicidio, pero la situación pasa por cómo el caso es anecdótico en principio. La trama pasa por la vida de cada jurado, no de los 10 o 12 jurados, sino hay una selección y quizá hay historias más profundas que otras, pero cómo el jurado tiene su vida privada, a pesar que está siendo jurado de un doble homicidio, y cómo atraviesan también algunas situaciones a la psicología y la propia y el ámbito privado, ¿no?, de cada jurado, que no a todos nos puede llegar lo mismo. No sé, tiro un dato, un tema de la realidad que puede tener distinta internalización por cada uno de nosotros, lo que es un caso de violencia de género. Quizá a mí me llega de una forma, a Gladys de otra y a Martín de otra. Pero eso tiene que ver con el ámbito privado y el nivel de conocimiento o el tipo de socialización o el grado de conocimiento que hemos tenido cada uno de nosotros y nos va a impactar de una manera diferente a otra. Así que me parece que es una serie de 7 o 8 capítulos, es corta, es muy interesante, pues está la trama del homicidio, pero me parece que el punto también está en esto, ¿no? Tener en cuenta al jurado desde muchos sentidos, no solo agotarlos con preguntas e interrumpir, y también tener en cuenta que el jurado está viendo llega de alguna manera, o como decía Martín, con detalles que uno por ahí no tiene en cuenta. Pero esa serie es muy recomendable. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, sí, Gladys. De hecho, te iba a decir que intervengas ya con tu exposición de tu experiencia, ¿no? Para que puedas ya realizar tu intervención. La verdad que el comentario de Raúl fue genial. Hay dos cuestiones que con jurados, digamos, se diferencian mucho de lo que tiene que ver con el juicio técnico tradicional, que hoy por hoy sigue estando. Una es, por ejemplo, que con jurados no hay margen para ir a investigar al juicio. Uno ya va con la información que tiene y va a probar el caso que ya sabe que tiene. No va a ver qué pasa en el juicio. Ya tenemos por eso, normalmente tratamos de entrevistar a la gente antes, entrevistarlo de manera neutra, no influirlo, o sea, saber únicamente qué es lo que esa persona va a decir en el juicio. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una gran responsabilidad para la parte, tanto para la fiscalía como para la defensa. O sea, la idea es tener el mínimo de sorpresas posible. Va a pasar que tengamos sorpresas, pero se tiene que reducir el margen al mínimo, por respeto a todos, y por respeto a los jurados, por respeto al sistema, por un montón de variables. Por otro lado, lo que comentaba Raúl en cuanto a esta serie, la verdad que está bárbara la serie. Y en realidad también, desde mi análisis de esa serie, ahí se ve mucho cómo juegan en las decisiones las vivencias de cada persona. Entonces, lo que diferencia al jurado también del resto de los juicios es que hay una audiencia antes de que comience el juicio donde uno puede tratar de sacar a aquellos potenciales jurados que vayan a tener estos prejuicios respecto del caso que vamos a presentar. Esa audiencia se llama de selección de jurados, en realidad es de deselección, o sea, porque tratás de sacar a aquellos que pueden dañar, digamos, no dañar, sino más bien no asimilar el caso que vos le estás presentando porque tiene una vivencia muy dura, por ejemplo, en cuanto a violencia de género, y de repente ya tiene una idea formada de cualquier persona que se le presente, o porque lo robaron en forma muy violenta, entonces donde sea que vaya ve que hay un ladrón, entonces si ya tenés la cara de un acusado, vas a tratar de alguna manera, porque, o sea, todos somos humanos y todos tenemos vivencias que de repente nos afectan, de mayor o menor grado. Entonces, esa audiencia también es novedad, y también es muy importante porque cada una de las partes, tanto la fiscalía como la defensa, van a tratar de sacar a las personas que de alguna manera en ese caso en particular, y por lo que se va a pelear en ese caso en particular, pueden no ser imparciales, o sea, pueden no estar alejados de los prejuicios.
bueno, no sé si fui clara, pero bueno, la idea que quería transmitirles es que esa es fundamental en el jurado, cosa que en los juicios técnicos nosotros no le preguntamos a los jueces si de repente tienen digamos, alguna cuestión previa que de repente los vaya a afectar emocionalmente. Les digo un ejemplo como por ejemplo, supongamos que mi caso, que me encanta este ejemplo porque es bien matemático y bien gráfico, supongamos que mi caso es porque dudo del resultado de ADN que presentó la Fiscalía. Entonces, ¿hay algún planteo para hacer en función de ese resultado? Y supongamos que alguno de los potenciales jurados de repente haya encontrado a su hijo perdido con un estudio de ADN, y que sea lo más importante que le ha pasado en la vida. Entonces, ¿cómo se le pide a esa persona que de repente dude de un resultado de ADN? Le va a costar más que a la mayoría dudar de un resultado de ADN. Entonces, yo como defensa, mi trabajo va a ser tratar de identificar a las personas que no vayan a aceptar el caso que yo les voy a presentar y tratar de sacarlos en esa audiencia previa al juicio. Bueno, justamente ahí, Gladys, hay una pregunta que hicieron los chicos. Sofía Reggiani pregunta, ¿los litigantes discuten entre sí las preguntas que les van a hacer a los posibles jurados o cada uno pregunta por su cuenta? Podría discutirse, por ejemplo, los que van en formulario previo, porque se pueden hacer preguntas por formulario anterior. Y las otras, la verdad que podría llegar a discutirse si alguna de las partes plantea esto en una audiencia previa. Lo ideal es que no se discuta delante de los potenciales jurados, porque siempre lo ideal es preservar a quienes van a juzgar de todo lo que pueda generar algún tipo de inclinación que no sea resolver sobre el caso. Y acá me parece que estaría bueno hacer que puedas, sobre todo, Gladys, que reiteramos, ¿no?, que ella está en una defensoría, ¿no?, especializada en juicio por jurados, es decir, que las demás defensorías oficiales, ¿no?, o sea, te derivan, ¿no, Gladys, los casos en donde el imputado haya elegido esa forma de enjuiciamiento, ¿no? Pero también es una decisión estratégica sobre el caso, ¿no? O sea, depende del caso, entiendo yo que el defensor le debe, digamos, en un diálogo, ¿no?, con su asistido, con su defendido, determinarán qué es lo más conveniente. Y en ese sentido, bueno, lo que me parece que sería algo útil para los chicos es conocer desde la práctica cómo se prepara una teoría del caso, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para preparar una teoría del caso y después, bueno, llevarla a juicio, ¿no? Bien, a ver. Cuando un caso llega, a ver, en principio, en general las defensorías se van vinculando con la persona a asistir desde el comienzo de la causa, ¿no?, del caso. A ver, esto de que llegue a esta defensoría en particular es por una cuestión provisoria, si se quiere. En adelante, muy probablemente, esto vaya a ser llevado adelante por casi todos los defensores. Hoy por hoy los defensores tienen la opción de mandarlo a esta defensoría o quedárselas. O sea, hay algunas causas, o sea, en su mayoría por el momento las están mandando, pero esto no significa que todas las estén mandando, ni que a futuro vaya a ser así. Bien, entonces, en líneas generales implica, uno tiene trato con la persona desde el comienzo del caso. Entonces, uno, primero, o sea, hay que mantener un enlace con la persona y tratar de tener confianza con la persona. Entonces, además de informarle y demás, en principio, y esto no lo hacemos mucho por una cuestión de capacidad y por una cuestión de hábitos, porque en realidad es como que el sistema de jurados obliga al cambio de estos hábitos, es el tema de la investigación. Para jurados, la defensa también necesita investigar,
cosa que antes no se hacía tanto, pero hoy por hoy es esencial, por esto mismo que les digo, porque no se va al juicio a improvisar, se va a probar algo o a desacreditar algo concreto, estratégicamente pensado, planeado. Entonces, para eso necesitamos conocer, ver. ¿Qué significa esto? Ocurre un hecho, o sea, llega, por ejemplo, les digo lo que hacemos ahora cuando llega a juicio. Todo esto que se hace desde el comienzo del caso normalmente, y que sería en principio lo ideal, lo hacemos, agarramos el caso una vez en la etapa de juicio. O sea, ya pasó la etapa de investigación, ya el imputado eligió ir a juicio. Acá en Provincia de Buenos Aires el imputado es quien elige, hay provincias donde tales delitos van a juicio por jurados y van todos esos delitos a juicio por jurados sin opción. Acá el imputado elige si quiere juicio por jurados o no. Bueno, llega el caso. Primero es mirar los registros escritos, de lo cual no va a entrar por escrito nada. Entrevistar al imputado, que tenemos recién ahí, establecemos el lazo de confianza, que es muy importante, porque si no la persona no te va a contar y abrir su vida y este tema que seguramente es el eje de su vida en este momento. Y a partir de estas dos cuestiones, comenzamos a chequear la información que tiene la Fiscalía o a ver qué información podemos nosotros aportar para, digamos, que tiene que ver con cómo se ven las películas, o sea, básicamente lo concreto y lo sustancial del caso, los hechos, tratar de ver qué hechos y qué pruebas tenemos para llegar a juicio. Nos pasa a veces que se encuentran cosas distintas, nos pasa a veces que chequeamos la información y efectivamente se corresponde con la misma que está en la causa, o sea, la declaración que tomó el policía en su momento, hace 2 años, y a veces coincide y decimos, no, esto no tiene vuelta, digamos, no tenemos para pelear desde la prueba, pelearemos otra cuestión. Y nos pasa, bueno, a veces que, o que la información no coincide, o que no es tan así, o que tenemos un elemento de prueba nuevo. Por ejemplo, alguna cuestión, no sé, nos pasó en un caso la otra vez que teníamos un libro de guardia de un hospital que ubicaba al imputado acusado de homicidio en el hospital en ese momento. Entonces, con esa prueba, en definitiva, el caso se resolvió antes de ir a juicio. Por esto les quería aclarar también, porque es importante. A ver, y les hago bien las distinciones para que se vea el momento histórico en el que estamos respecto del jurado, o sea, para que se entienda qué significa juicio por jurados desde el punto de vista del ejercicio del poder. Antes del 98, que la mayoría de acá no había nacido, el sistema era inquisitivo. ¿Qué significaba? Que el juez era el que decía cómo investigar, el juez era quien acusaba, y el juez era quien terminaba diciendo culpable o inocente sobre la misma acusación que había hecho. La defensoría podía protestar, decir que sí, que no, qué sé yo, a lo mejor el juez la escuchaba, a lo mejor no, pero él tenía el poder de hacerlo. Y el juez era quien ponía pena, ¿no? Decidía, y decía qué prueba también iba a entrar al juicio, juicios había muy poquitos, y decía culpable o inocente, y ponía pena. Todo lo hacía el mismo juez y parte. Cuando vino el 98 el sistema acusatorio, y desde ahí nos quedan los juicios técnicos que por hoy sobreviven, esta función de investigar la tiene el fiscal. ¿Y quién acusa? El fiscal. Y el juez decide si esta causa da para acusar o no, y decide que entra a juicio, y acá se separa, y otro juez decide en juicio, no el juez que decidió si se podía acusar o no, sino otro juez, el que decide qué prueba entra, decidía culpable o inocente. O sea, ¿qué significa culpable o inocente? Que decido sobre los hechos si una persona es culpable o inocente. Y después, bueno, el juez también ese mismo, sobre la pena que se le pone a la persona que resulta condenada. ¿Qué significa jurados? Que ese poder se divide. O sea, hoy el juez que interviene en la etapa de juicio decide qué prueba va a ingresar en el juicio, como decide el del juez técnico, pero el que decide culpable o inocente sobre los hechos es el jurado, solo sobre los hechos. ¿Qué prueba decide el juez? Sobre los hechos decide el jurado. Y finalmente la pena la vuelve a decidir el juez. Y el derecho que se aplique todo lo decide el juez. Bueno,
me perdí igual a dónde iba con todo esto. Lo que quiero decir, en definitiva, es que cuando hablamos de ir a juicio por jurados, hablamos en lo sustancial mucho en relación a lo que tiene que ver con la prueba sobre los hechos. A ver, ¿qué más tenemos en cuenta para cuando vamos preparamos un caso? Bueno, ¿qué prueba va a ingresar que quizás no es la misma que ingresaría en un juicio común, en un juicio técnico? Primero, además, porque el juez técnico tiene siempre el expediente para consultar. El jurado no va a tener el expediente para consultar, está prohibido, el juicio sería nulo. Entonces, todo lo que queremos probar, tenemos que hacerlo mediante un testigo de por medio. No sé si algún aspecto se les ocurre que no estoy tocando, que pueda ser un hecho. Gladys, yo te puedo hacer una pregunta. Sí. Vos a la hora de decidir si un caso te conviene o no que vaya a jurado, ¿qué importancia le das o qué trascendencia le podés dar al aspecto mediático del caso? ¿Influye o no influye? La verdad que puede tener influencia, pero lo cierto es que por lo que los datos recabados, digamos, podría, pero sinceramente en mi elección, yo creo que no, sinceramente, o sea, es lo primero que a uno se le pasa por la cabeza esto, pero por los datos que se han recabado, por lo menos, o sea, los que yo he registrado, que se ha ido dando en la provincia, el jurado termina resolviendo sobre la prueba que se produce en el juicio, y lo cierto es que es muy serio en ese sentido el jurado. Creo que la influencia de los medios no es tan importante. Pero bueno, obviamente sí, lo importante sería discriminar al momento de la audiencia de selección a aquellos que ya tienen una decisión tomada sobre el caso en un caso así. Creo que, por ejemplo, de convocar jurados, hay que convocar posibles jurados, hay que convocar una gran cantidad, porque seguramente va a haber gente que tenga una decisión tomada. Pero una vez hecha esa selección, no veo, o sea, no lo veo negativo tampoco. Y al revés, ¿a vos, Martín, te juega en contra un caso mediático que roce una legítima defensa, por ejemplo, y te lo lleven a jurado para acusar, ¿no? Para lograr una condena, en vez de homicidio, que sea una legítima defensa? O un cumplimiento del deber. Yo creo que... También. Claro, no, lo dije a propósito, porque en ese caso, Raúl, sí debo destacar esto primero, que fue lo que dijo Gladys, que es lo que yo comprobé. La verdad que el jurado, una vez que está ahí, el rol se lo toma muy en serio, se dan cuenta, realmente es como que toman conciencia de que en ellos depende o recae, bueno, la libertad, porque las penas en este tipo de delitos son altas, la libertad o no de una persona y si efectivamente participó de esa manera o no. Yo creo, no me pasó personalmente porque nunca me tocó, pero lo que he visto y de lo que he escuchado, simplemente creo que en el único caso que sí influye la cuestión mediática es cuando estamos, el típico ejemplo Chocobar. A eso iba, sí. Ese es el típico ejemplo que ya ahí la gente me parece que, por lo menos me animo, me atrevo a arriesgar decir que van con un preconcepto. Ahora, decirte después de ese preconcepto, una vez que transcurrió el juicio, pues yo los pocos que he tenido trato de hablar con los jurados, una vez que termina, por supuesto, trato de hablar para ver qué pensaron, incluso les digo qué vieron que hice mal, o qué no pregunté, o qué cosa no les gustó, o no les cerró, o lo que fuere. Esa oportunidad no la he tenido, pero me parece que lo mediático en un caso en el que esté vinculado esta cuestión de las fuerzas de seguridad sí influye. Ahí voy a transmitir una pregunta que realizaron en el chat. Hay dos preguntas. Una creo que bueno, es específicamente de la defensa y la otra
te la voy a transmitir a vos, Martín, para que puedas contestar. Para Gladys sería, realizada por Sofía Reggiani, ¿qué debería hacer el imputado si siente que su abogado defensor no está cumpliendo correctamente con su labor? ¿Y cuál es la pena del abogado por mala praxis? ¿No? Bueno, un poco, o sea, te la transmito a vos, Gladys, porque tiene que ver con la defensa, no por otra situación en particular. Simplemente a veces puede haber, seguramente en la experiencia, situaciones en las que tal vez estén de acuerdo con la estrategia o a veces sea más complejo, más que nada por ese lado lo quería encarar. A ver, puede haber una mala praxis, o sea, y puede haber, a ver, hay, como en todos lados, hay buenos y malos profesionales, y creo que es algo, digamos, que en realidad, y relacionado con algo también que contaba Martín, o sea, a ver, hay un código de ética del Colegio de Abogados, ¿no? Y ahí cuando de repente un defensor está incumpliendo sus funciones, un juez lo puede sancionar. Un imputado puede, si es un abogado particular, puede revocarle la designación. Si es un defensor oficial, puede quejarse con el defensor general. De ahí en más, el defensor verá si de repente considera o no viable esa queja y lo cambiará a lo mejor de defensor. ¿Qué sanción hay? La verdad que no tengo presente cuáles son las que el Código de Ética establece, quizás lo pueda tener más presente incluso Analía, que está en un tribunal y que a lo mejor han sancionado a algún abogado, pero en realidad yo entiendo que con los jurados específicamente se requiere un Código de Ética más minucioso, porque son reglas más específicas para llevar adelante en todo el proceso y debería de haber sanciones más claras. Porque, por ejemplo, o sea, esto supone... por ejemplo, mencionar prueba en un alegato de cierre que no se realizó en el juicio es grave en un juicio, porque de repente introduce un perjuicio muy importante para el caso, o sea, puede ser de uno o de otra parte, puede ser el fiscal o de la defensa. Entonces, eso es una gran falta que hoy por hoy no tiene sanción alguna prácticamente en los juicios por jurados. En Estados Unidos eso no pasa. Realmente, y hay sanciones en ese sentido. Entonces, pero no es por tener como referente a Estados Unidos, sino porque realmente ellos tienen más de 200 años de práctica en este tema y las regulaciones la tienen tan ajustadas que permite que el proceso funcione bien. Entonces, no tenemos reglas claras, más bien sanciones claras a las reglas incumplidas. Más o menos. Gracias Gladys. Y para Martín, hay una pregunta que la realizó Bianca Bogliolo, y dice, mientras las preguntas no sean sugestivas, ¿se pueden hacer cualquier tipo de pregunta que ayude a demostrar la acusación o la defensa en tal caso? O sea, la pregunta tal vez iría al punto de qué tipo de preguntas se le pueden realizar al testigo, ¿no? Tal vez estaría bueno repasar para encauzar la pregunta, es decir, si son testigos de parte, qué tipo de preguntas se le puede hacer, y si es un contraexamen, qué tipo de preguntas, ¿no? Exacto, es un poco, sí, eso lo adelanté al inicio, por eso dije, no me quiero, discúlpenme chicos, no quiero develar una táctica que tengo, pues justo está la doctora López, que se va a dar cuenta la próxima vez cuando la utilice, en ese sentido. Por favor, ahora quiero saber yo. Si quieren lo que van a hacer de la parte acusadora, pues por otro medio les doy un consejito. Y perdón, chusmenme después, por favor. Pasémonos los contactos. Encima, Martín, Gladys es buena defensora. No, por eso, más ojalá, gracias. Primero, toda pregunta que esté vinculada, y eso lo hablamos un poco en general todos, Gladys también lo mencionó, toda pregunta vinculada con el caso, materia de juzgamiento, es pertinente. Por ahí quizás, eso fue lo que yo deslicé al inicio, el tema del examen y del contraexamen. Por eso también lo que Gladys hacía hincapié en que en estos casos tenemos que ya ir con el caso
sabido, más que con el caso sabido, más allá de que puede siempre haber alguna sorpresa, saber qué es lo que van a decir cada testigo. Claro, y ese es el tema. Nunca se olviden de que el testigo que propone cada uno va a ser el que va a llevar a cabo las preguntas, que no podrían ser subjetivas ni indicativas. Y la contraparte va a tener el contraexamen. Así que habría que tener bien en cuenta, por eso también hay que ser minucioso cuando uno elige, bueno, al menos yo, que hace tiempo, que hago los juicios técnicos, uno pone todos los testigos, y yo ofrezco todos los testigos. Porque además, bueno, es en parte en un juicio técnico es lo que corresponde, porque uno tiene que llegar a la verdad de lo que pasó. Más allá que el que es imparcial es el juez o el tribunal, el fiscal tiene que guardar un criterio de objetividad, como hablé un poquito hoy al principio. Así que lo de las preguntas, sí, por supuesto, no, por más que estén vinculadas con el hecho, con el caso, si son indicativas, si son sugestivas, ya lo explicó Gladys, ese incluso sería el momento de producir una de las objeciones, que también a eso se refirió la señora. Claro. Martín va a llevar sus testigos y él no le puede a sus testigos hacer preguntas sugestivas. Ahora, cuando yo le hago el contraexamen, en realidad están recomendadas las preguntas sugestivas respecto de los testigos de la otra parte. Y a su vez, yo llevo mis testigos, los que hacen a mi caso, y yo no les puedo hacer preguntas sugestivas. Pero Martín, cuando les hace el contraexamen, sí. O sea, y incluso está recomendado, porque es la única manera, en realidad, de sacar mentira-verdad de las cuestiones. Porque si el testigo quiere evadirte y es hábil, te evade si no. Y la idea del contraexamen precisamente tiene que ver con eso, de sacar mentira verdad de las cuestiones que a la otra parte que no te cierran, digamos, de alguna manera. Tal cual, y vinculado a esto de las preguntas, había una que habían realizado en el chat también, que está bueno para despejar dudas, sobre todo por el simulacro que ya estamos próximos a realizar. La realizó Paloma Tito. Dice, si estoy haciendo una interrogación, bueno, un examen, ya sea directo o contraexamen, a un testigo, ¿puedo frenar y hablarle al jurado y luego retomar? No, porque ahí no es momento de argumentar. Se argumenta cuando el alegato final. Bien. Perdón. Sí, Martín. Una simple acotación, vuelvo con lo que ya dije, nada nuevo. No se olviden, ahí está un poco lo de no fatigar, no saturar y no confundir al jurado. Y voy a ir a un ejemplo que no lo vi en un juicio por jurados, no me había tocado a mí. También a veces preguntar mucho no significa que con eso les vaya a ir bien. Capaz que en la tercera respuesta del testigo dijo, sí, yo vi que lo mató, y cómo lo mató, y se puso a llorar ese testigo, no tengo más preguntas. No empecemos. O sea, no empecemos la parte acusadora, en este caso yo, decir, pero ¿de qué distancia lo vio? ¿Y usted estaba seguro que fue un arma? ¿Pero escuchó el disparo? ¿Lo escuchó en ese momento? ¿Escuchó más disparos? Porque al jurado ahí lo dispersaron. Y el efecto que ustedes querían lograr y la respuesta que querían ya se las dieron. Del resto que se encargue la defensa. Perfecto. Bueno, ahí ya estamos, bueno, no hay más preguntas y ya estamos, ya son las 19:30 horas, así que vamos a dar el cierre a esta primera etapa del encuentro de hoy, que es de intercambios con los magistrados del Fuero Penal de La Plata. Ya para dar un cierre les doy la palabra como para hacer una reflexión final y en unos breves minutos como para poder hacer el cierre de este encuentro. Si te parece, Martín, empezamos con vos y después Gladys y finalmente Raúl. Bien, bueno, no, creo que la verdad que me sentí muy cómodo, estuvo muy bueno
incluso tratamos al menos de llevar más allá de las cuestiones teóricas. Yo, disculpen si por ahí fui un poco pesado en eso, en la práctica, porque justamente quiero hacer hincapié en la tarea que van a llevar la semana próxima, y ojalá, bueno, puedan probar algo de lo que les dijimos, para que tengan la experiencia de si efectivamente sirvió o no les sirvió, y que lo puedan comprobar ustedes mismos. Bueno, no, más que agradecerles y mandarles un gran cariño a todos, sobre todo, bueno, haber compartido esto con amigos, la verdad que se hizo muy ameno y estuvo muy bueno. Gracias. Bueno, yo también les agradezco muchísimo esta apertura. Yo soy juradista, así es que muy fan del tema, y realmente gratamente sorprendida porque no me imaginé el nivel de compromiso y de ganas del grupo. Ciertamente venía con una introducción mucho más simple, básica, y no me imaginé jamás el tipo de preguntas que realmente, incluso les digo, con mayor, con mayor pertinencia que, quería usar un término más sencillo y no me salió, con mayor pertinencia que muchas veces en la carrera universitaria. Así es que, bueno, nada, un gusto, y bueno, cuando gusten, y muchísimas gracias nuevamente por la convocatoria. Bueno, yo también agradecerles a Martín y a Gladys que estuvieron esta tarde con nosotros. Reitero, me parece que es una actividad muy interesante y que es muy beneficiosa para ustedes. Seguramente más de uno quizás esté hasta pensando en estudiar Derecho, con lo cual esto es una aproximación más que interesante. ¿No se recomienda? Somos muchos ya. No, y lo que me gustaría es por ahí quizás escuchar a los docentes que han tenido la oportunidad de interactuar directamente con los chicos, a ver cómo fue la experiencia, si necesitan algún otro tipo de apoyo, porque esto es la experiencia piloto, acá rompemos el hielo con esto, así que también es interesante escucharlos a ustedes. Bueno, gracias Raúl por ceder la palabra. A mí me parece súper interesante que nosotros tenemos una tradición en el colegio de hacer simulacros, quizás siempre están más apuntados a modelos de Naciones Unidas, y encontrarnos en el medio de una pandemia y en una era digital con algo nuevo me parece que era la frutillita del postre, ¿no? Más a esta altura del año. Y aprovechar la oportunidad que tenemos en este momento digital de tener un juicio por jurados, para nosotros vale mucho. También considero que la oportunidad de poder estar hablando con personas que ejercen realmente, que son jueces, que son fiscales, que forman parte de una defensa, no es algo que se da en el día a día, en la vida cotidiana, y que puede atravesar a un estudiante. Así que me parece una oportunidad única, y me parece muy bueno que haya gente predispuesta realmente a poder tomar un tiempo en enseñar y también en poder generar un poco esta conciencia ciudadana en nuestros estudiantes. Así que lo valoramos muchísimo nosotros. Me parece que también esta tiene que ser, como decís vos, una prueba piloto, y tratar de ver en la presencialidad qué otra cosa podemos hacer en el futuro. Me parece que esto es el comienzo. Como decía también Gladys, me parece muy interesante, que no me esperaba preguntas tan profundas de los estudiantes. También ahí, eso es un poco mérito de Carolina Scalzini, que está acá presente, que le vemos que es una profe de sociología que tiene mucho trabajo al respecto. Ya estos son chicos de quinto y sexto año. Hay algunos más pequeños también, tenemos un grupo de chicos de cuarto, y el nivel de preguntas, más allá de que hay mucha vergüenza, y como verán, por ahí, al ser gente que por ahí no están acostumbrados, hay cámaras apagadas, pero bueno, hay muchas preguntas. De hecho, yo también estoy recibiendo así por el chat privado a algunas, y bueno, vamos filtrando con Analía. Pero la verdad que les agradecemos mucho por la oportunidad. No sé si Daniel Rodríguez, que está acá también,
y Carolina quieren comentar algo como docentes. No, de mi parte coincido plenamente con lo que dijiste, Juanpi. La verdad que se tomen un tiempo para esta actividad, personas que están tan ocupadas y de tanto renombre, como que revaloriza el proyecto también. Así que está muy bueno. Coincido plenamente con lo que dijiste vos. Gracias a ustedes. O sea, nosotros somos funcionarios y la verdad que el que podamos comunicarnos con la sociedad y transmitir lo que se hace es bueno para nosotros también, digamos, para el sistema en sí. Así es que es parte de nuestra obligación incluso. Perdón, no, lo último porque está perfecto lo que dijo Gladys. Es parte de nuestra obligación y me parece que es lo que el Poder Judicial hoy en día, lamentablemente, y por eso digo lamentablemente, nos debemos al resto de la gente, y esto es lo que entiendo que es la verdadera democratización de la justicia, que entiendan qué es lo que hacemos, cuál es nuestra tarea, y que yo les puedo asegurar que casi todos, porque siempre hay una excepción, de los que llevamos a cabo este trabajo, lo hacemos por vocación. Yo la verdad que desde muy, muy pequeño quería hacer esto. Después, bueno, ¿no? Uno choca con las realidades del sistema. Pero no, me parece que nosotros se los debemos a todos ustedes. Y con cuantos más lugares, la verdad, Raúl, vos me lo habías comentado el año pasado, la idea, y me parece genial. Nada más, gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias. Carolina, no sé si querías agregar algo. Porque... Sí, estoy con todo el ruido del hogar, por eso no quería intervenir, pero no, es un muy buen ejercicio, es un tipo de ejercicio que nuestros estudiantes están acostumbrados con otras modalidades. Me parece que estuvo muy bueno, que va a estar muy bueno porque todavía no hicimos el simulacro. Hay muchas preguntas, muchísimas dudas que por ahora no han aparecido, pero fueron apareciendo en otros encuentros que hemos tenido nosotros con los chicos en los acompañamientos que estamos haciendo, pero puntualmente me parece que lo rico de esto es que se puedan acercar a esto, a conocer cómo se trabaja, qué es la justicia, ¿no? Cómo se trabaja, y también conocer no solamente los derechos, sino las obligaciones que tenemos como ciudadanos en esto de poder participar, aunque sea desde un juicio por jurados, en las decisiones, ¿no? Y algunos debates que hoy se están dando puntualmente a nivel público y del campo de la política, que también es interesante que los chicos y las chicas se inserten. Por ahí el único detalle que agregaría es que la distancia que se presenta frente al vocabulario específico, ¿no? De muchos de los aportes que por ahí ustedes hicieron, es algo para tener en cuenta, que los chicos y las chicas por ahí no están acostumbrados a determinados términos y temáticas. Bueno, eso nos costó un poco bajarlo a su cotidiano, pero bueno, es una observación nada más. Les agradecemos, por supuesto, que nos hayan convocado. Se tendrá en cuenta. Yo pasa que por el nivel de preguntas es como que no sabías en qué lugar pararte bien, entonces también se complicó un poquito por ahí. Sí, también pues, a nosotros quizás estamos tan naturalizados, ¿no? Hablar de determinada manera y entre nosotros, que más allá que hace poco se sancionó la ley del lenguaje claro, ¿no? Que sea accesible, pero bueno, me sumo a lo que dice Gladys, el lenguaje también lo utiliza, o sea, por lo menos, hablo en mi caso en particular, hace muchos años que doy clase, uno también se expresa o traslada el contenido de su... bueno, acá también me están sonando todos los perros a mí. En la medida que uno advierte, digamos, es indicativo el nivel de preguntas, entonces también uno puede lanzarse de otra manera. Si hubiésemos visto que otro era el nivel, quizá obligatoriamente teníamos que reducir el contenido también, ¿no? Pero me sumo a lo que decían Gladys y Martín, esto de que también de alguna manera se vieron sorprendidos ante el nivel de preguntas que hacían los chicos, ¿no? Sí, tenemos estudiantes de un nivel muy bueno. Los felicito ya que estamos acá públicamente, que nadie habla, pero están todos felicitados. Sí, no, realmente eso se notó mucho desde el comienzo, ¿no? Ya desde el primer encuentro que tuvimos
a través de esta plataforma Zoom las preguntas que fueron realizando y de hecho las intervenciones que ellos realizan en los foros a través de la plataforma Padlet. Uno realmente se sorprende porque, como dijo Gladys, a veces, en ocasiones, las preguntas que realizan, las intervenciones superan el nivel de los estudiantes de grado de la carrera de abogacía, así que es para nosotros realmente una sorpresa grata. Y también este tipo de actividad lo que genera en nosotros es una práctica también de lenguaje claro, ¿no? O sea, nosotros no estamos acostumbrados a expresarnos en términos claros, sencillos, ordinarios, digamos, lenguaje común, y esto, y sobre todo el juicio por jurados nos pone frente a ese desafío, y creo que este tipo de actividades por eso nos ayuda a todos, ¿no? O sea, no solamente, nosotros siempre lo planteamos como una actividad de difusión, pero al mismo tiempo es una actividad de construcción de conocimiento para todos los que intervienen, no solamente para ustedes, sino también para nosotros, porque estamos al tanto de las necesidades de la ciudadanía y también nos ponemos a disposición, como dijo Gladys, como dijo Martín y Raúl, y al mismo tiempo aprendemos de ustedes, ¿no? Porque si hay algo... bueno, lo que es, ustedes saben porque son docentes, lo que es el proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? En definitiva, es un círculo en donde todos intervenimos y todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. Así que eso también me parece que es un espacio para seguir reflexionando sobre las prácticas de enseñanza. Así que bueno, vamos a dar cierre a esta parte del encuentro, agradeciéndoles nuevamente a Gladys, a Martín, a Raúl y también a través de Raúl a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata por brindar su apoyo a esta actividad y nuevamente también a las autoridades de la Universidad del Este por generarnos este espacio a través de la plataforma Zoom y muy especialmente a los docentes de la escuela y autoridades del Colegio CENIT, del Colegio del Sol de La Plata, que nos brindan su apoyo, colaboración y están en permanente comunicación y asistencia también con los chicos que van a realizar el simulacro el próximo lunes. Así que bueno, con esto damos por finalizada esta parte del encuentro y realizamos, como estaba previsto, un breve intervalo, ¿no? Para, si les parece bien, a las 20 horas, serían, sí, a las 20 horas, reanudamos con este mismo link de Zoom, de la plataforma Zoom, reanudamos ya para hacer una práctica concreta de cómo vamos a realizar el simulacro del próximo lunes y también para responder y aclarar estas dudas que Carolina y tanto también Juan Pablo nos manifestaron que aún subsisten y de hecho si es necesario hacer otro encuentro más lo realizaremos, así que en ese sentido no se preocupen que vamos a estar a disposición para que salga lo mejor posible. Bueno, una cosita. Sí, Raúl. Digo, como nosotros nos hemos tenido que acostumbrar también a estos sistemas de enseñanza, ¿no? Por lo menos yo que soy el más viejo de todos, también me parece que en estos cambios que nos vemos obligados, no saben a los alumnos, me dirijo, ¿no? Qué feo que es ver una cámara apagada. Es como que estamos hablando ante nadie. En mi caso, no sé si Agustín Pascual es docente o es alumno, que estuvo todo el día con la cámara prendida. Él es del equipo de colaboradores que tiene la Universidad Nacional de La Plata, así que él es un estudiante de la carrera de grado, pero que siempre nos ayuda en estas actividades. Porque, no sé, por lo menos a mí me cuesta, ¿no? De hecho, o grabar una clase para las facultades, la verdad que fue un aprendizaje, un cambio muy violento para todos nosotros, pero creo que tiene que ser recíproco, porque si no estamos hablando entre nosotros.
Sí, entiendo. Hola, soy Yara, un gusto. No podría estar prendiendo la cámara ahora, y si se escucha de fondo un chillido es porque está mi perro jugando con un coso, con una especie de juguete con forma de pato. Y no, sí, entiendo lo que pasa con esto de las cámaras y así, porque yo también pasé por lo mismo y por ejemplo, cuando participaron hace un tiempo un curso y ver todas las cámaras prendidas me había emocionado porque era parte del requisito para después recibir el certificado de haber cursado eso, pero no, justo ahora no estaría pudiendo, pero la próxima, en lo posible, voy a ver si puedo prender la cámara. Así que tranquilos, queremos. No es por odio. Están, por lo menos están. Están ahí. Se los veía a través del Se chat. presume que están. Bueno, nos despedimos entonces y hacemos un intervalo hasta las 20 horas. Nos vemos en 15 Muchas minutos, gracias, chicos. buenas noches. Buenas noches. Chau. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sofi.